Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de las reacciones químicas de importancia en la agronomía. Generalmente se da más la importancia en lo que son los suelos y el agua. Pero primero entendamos qué es una reacción química. Una reacción química se refiere a la transformación en la composición de una molécula hacia a que cambie su estructura, vaya la redundancia, ya sea que se reduzca o se amplíe su estructura. Los silicatos y los sulfatos en los suelos son los que principalmente se lixivian más rápido. Le siguen el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio. ¿Y de qué nos sirve entender esto? Hay que entenderlo porque estos son los elementos que las plantas necesitan para crecer, los que utilizan como nutrientes. Por tanto, hay que entenderlo para tenerlo en cuenta a la hora de fertilizar, tener en cuenta la humedad, ya que esto va a repercutir directamente en qué tanto la planta va a aprovechar los nutrientes que nosotros le vamos a proveer. Un ejemplo en el cambio de la composición de un suelo, que pase de ser un suelo alcalino a un suelo ácido, pasa cuando en los suelos están presentes el hierro, los silicatos, el aluminio, que también lo necesitan las plantas. Estos generalmente se encuentran en suelos con mucha humedad. Cuando se pierde la humedad en estos suelos, estos elementos, ya sea el hierro y el aluminio, entran en contacto con el oxígeno del suelo. ¿Qué pasa? Al entrar en contacto con el oxígeno se genera una oxidación y los suelos tienden a tornarse ácidos. Entonces, un suelo muy inclinado hacia ser ácido no es factible para el crecimiento de las plantas. Eso hay que entenderlo muy bien. Una de las reacciones de más importancia que todos conocemos y hemos aprendido desde niños es la fotosíntesis. La fotosíntesis pues es necesaria para que una planta pueda desarrollarse. Necesita del dióxido de carbono, del CO2, y necesita de la luz del sol, y necesita agua. Unidos estos elementos, CO2, el agua, vamos a tener una producción de glucosa. La glucosa genera energía, sirve para múltiples tareas, es su fuente de energía para la planta. Y ya también de ahí va a sufrir una descomposición para formar tejidos, para que la planta vaya creciendo. Entonces es interesante entenderla. Un término que es importante definirlo y entenderlo es el Pondus hydrogeni, propuesto por Sorensen en 1909, que se trata del pH, el potencial de hidrógeno. Porque es interesante entenderlo, porque una planta va a depender, su absorción de nutrientes va a depender exclusivamente de la concentración de los iones hidrógeno, ya sea que se vaya a muy ácido o a muy alcalino. Si nos vamos a los extremos, no sería bueno para la planta. Existe un rango en el que debe de estar para que se puedan absorber mejor los nutrientes. Este oscila entre los 6.5 a los 7.5. Pero ¿cómo lo vamos a medir? Existen contadores electrónicos donde se utiliza una muestra de suelo, se le agrega agua destilada, tiene que ser agua destilada. Se agrega la mezcla, se prepara una solución y se mide el nivel de pH. Se puede usar también papel tornasol. Ya expliqué para qué nos sirve entenderlo. Las reacciones químicas o la química es muy utilizada en la agricultura y en la ganadería. Creo que son algunas ramas que más se proveen de ella. En la agricultura, principalmente para elaborar los abonos orgánicos. Yo personalmente he estado estudiando cómo hacer un buen fertilizante.
Y hay muchas recetas, pero creo que después de todo, lo más importante es entender cómo funcionan las reacciones químicas, cómo es que se generan. ¿Por qué? Porque te dicen que utilices materia orgánica, que utilices tal y tal elemento, pero la factibilidad o qué tan bueno sea tu fertilizante va a depender de qué tan equilibrado esté. Porque a veces nos vamos y metemos mucha materia orgánica, estamos metiendo mucho carbono. Y entonces nuestro fertilizante no es tan estable. Puede tender a que se vaya hacia un lado y solo genere algunos nutrientes, o se vaya hacia otro. Entonces lo más importante es generar 13 de los elementos esenciales que una planta necesita. Y hay que entender cómo funcionan los elementos que estamos añadiendo a nuestro fertilizante. Como les mencioné al inicio del video, especialmente hablaremos del ion calcio. El calcio es de los iones que están en mayor presencia en los suelos, pero es también de los que más fácilmente se lavan. O puede darse una descalcificación en el suelo también por el exceso de cultivos. Digamos, cuando no hay una fertilización y estás metiendo cultivos y cultivos y cultivos, la planta lo necesita. Entonces puede darse una descalcificación. ¿Y qué pasa? Generalmente cuando hay una pérdida de calcio, que se lava a capas inferiores, eso posibilita que se asienten los iones de hidrógeno. Es decir, va a elevar el potencial de hidrógeno, va a tender a que un suelo se torne ácido. Entonces hay que entender esto también, hay que tener presente que hay que estar equilibrando constantemente nuestros suelos. Otra aplicación de la química es, por ejemplo, la aplicación del cloro al agua para hacerla potable, ya sea para el consumo inclusive humano o el animal. Los filtros, también los filtros químicos que se le puede añadir al agua para lograr un agua más estable, con pH más estable. Esto se usa más en lo que es en plantaciones ecológicas. Y bien, realmente entiendo, me resulta un poco difícil nombrar las cosas, digamos, muy puntualmente, que los iones o compuestos se me dificulta un poco y estoy dispuesto a trabajar en ello, pero el concepto sí lo entiendo qué tipo de materiales me llevan hacia qué tendencia, cómo los puedo contrarrestar. No estoy muy familiarizado con la química, pero he entendido su importancia. Entonces creo que sí necesito un poco más reforzar mis conocimientos, pero creo que puedo hacerlo. Muchas gracias, profe.